La OTAN en Ankara. ¿Qué es lo que Trump realmente quiere? La cumbre en Ankara apenas comenzó. Ya quedó claro que el dinero era solo el principio. Trump acaba de dar a entender que si los aliados no pueden volver a ser una alianza capaz de combatir, Estados Unidos está listo para salir de la OTAN y pasar a acuerdos bilaterales con los países que considere necesarios. Y al mismo tiempo, ante nuestros ojos, Washington está llevando a cabo un acuerdo sin precedentes con Turquía. El levantamiento de sanciones, los F-35, todo eso que los presidentes anteriores no pudieron lograr. Hoy analizaremos tres cosas. Lo primero, ¿qué es exactamente lo que Trump exige a los aliados además de dinero? Armamento propio, reemplazo de las tropas estadounidenses por fuerzas nacionales, responsabilidad total por la defensa de Europa, excepto el escudo nuclear. Los segundos son los detalles concretos. ¿Cuáles son las cifras concretas de la reducción de la presencia militar estadounidense en Europa que ya están ocurriendo ahora mismo? No es en el futuro, ya está pasando. Y lo tercero, ¿por qué Trump está construyendo relaciones personales separadas con Turquía, pasando por alto la Alianza General? ¿Y qué podría significar esto para el futuro de la OTAN? El dinero, como resultó, fue solo el comienzo. Hace un año, en La Haya, los aliados acordaron gastar el 5% del PIB en equipamiento. Formalmente, el objetivo se ha alcanzado. Más bien, se están acercando con confianza a esa meta. Los aliados europeos y Canadá ya han alcanzado un nivel de alrededor del 4% del PIB. No todos, sí, pero aún así. Han gastado desde 2017 $1.2 billones adicionales. Entonces, Mark Rutte, en la conferencia de prensa antes de la cumbre, mostró con orgullo los gráficos, llamando a esto el billón de Trump. Bueno, hizo lo mismo en la Casa Blanca cuando fue a ver a Trump. Pero aquí está el problema. Trump no reacciona a esos gráficos de la manera que esperaba Mark Rutte. En los últimos días antes de la cumbre, escribió en las redes sociales: «Es ridículo que Estados Unidos siga por este camino unilateral cuando las relaciones no son recíprocas. Ellos no estaban con nosotros». Bueno, y ahí había varios con signos negativos. Bueno, ya sabes de qué estoy hablando. De Irán, naturalmente. Cuando Trump atacó objetivos iraníes, algunos aliados europeos se negaron a permitir que los estadounidenses usaran sus bases militares. A pesar de que Europa estaba mucho más cerca y era alcanzable, si es que esa palabra existe, por los misiles iraníes, a los que muy pronto podrían empezar a colocarles ojivas nucleares. Esto se convirtió en una ofensa personal para Trump, y desde ese momento, la retórica de Trump cambió. Sus propias palabras fueron dichas en la oficina oval durante la reunión con Rutte. Simplemente sean leales. Solo necesito lealtad. No necesitamos dinero, no necesitamos nada de ellos, de los socios de la OTAN, ¿verdad? Tenemos el ejército más poderoso del mundo, sin duda, pero necesito lealtad. No es una metáfora ni una figura retórica. Es una declaración directa de una exigencia que no se puede expresar con un gráfico, como admiten honestamente incluso los analistas occidentales que cubren la cumbre. Bueno, ¿y qué es lo que necesita Trump, además de dinero? Vale la pena desglosar los requisitos punto por punto. Porque en las últimas semanas la situación se ha vuelto mucho más clara. Lo primero es el armamento. Trump quiere que los aliados no solo financien la defensa, sino que también produzcan sus propias armas o las compren a Estados Unidos. Además, si los países europeos quieren comprar armas estadounidenses y venderlas a Ucrania, Washington no tiene ningún problema con eso. De hecho, lo ven con buenos ojos. Al mismo tiempo, esto apoya a Kiev y crea negocios para el complejo militar industrial estadounidense. Lo segundo es el reemplazo de contingentes. La idea es que las tropas estadounidenses desplegadas en los países europeos sean reemplazadas gradualmente por las fuerzas nacionales de esos mismos países. Esto es una implementación directa del concepto que en el Pentágono llaman OTAN 3.0, 3.0, 3.0. De hecho, a principios de año, creo que lo mencionó públicamente el viceministro de Defensa Colby, es decir, Elbridge Colby, en una reunión de ministros de defensa de la OTAN, Europa asume el liderazgo, y no solo en términos de declaraciones rimbombantes, sino también, como lo expresó el embajador estadounidense ante la OTAN Matthew Whitaker, en términos de la autoridad moral y la brújula moral de la alianza.
Tercero, y este es un punto fundamental, la responsabilidad total por su propia defensa. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya a finales de mayo, en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Suecia, lo dijo claramente: al final, habrá menos tropas estadounidenses en Europa que históricamente. No dijo, no habrá en absoluto, dijo, menos. El escudo nuclear de Estados Unidos se mantiene. Washington lo declaró oficialmente, asegurando a sus aliados que no habrá cambios en la disuasión nuclear. Pero en cuanto a las Fuerzas Armadas convencionales es lógico. La lógica es simple. Si los atacan, Estados Unidos como miembro de la alianza está obligado a responder. Pero la preparación para defenderse cada día sin la cobertura estadounidense ahora es tarea de la propia Europa. Y aquí surge una pregunta a la que responderé un poco más adelante. ¿Y qué pasará si Europa no puede con eso? Trump ya dejó claro cuál será su próximo paso. Y esto no es una amenaza abstracta, sino un escenario bastante concreto con acuerdos bilaterales. Ahora, un tema aparte y muy revelador es Groenlandia. Trump, una vez más, ya en varias ocasiones, declaró públicamente en un foro antes de la cumbre que Groenlandia debe estar bajo el control de Estados Unidos y no de Dinamarca. La lógica formal de Washington es la siguiente: el concepto de protección del espacio interno, es decir, la posibilidad de instalar instalaciones de defensa en el territorio de Groenlandia sin necesidad de coordinarlo con la Unión Europea. Si así se requiere, en interés de la seguridad estadounidense. Dinamarca y la Unión Europea no reconocen esta postura. Pero Donald Trump insiste en este tema en cada foro importante. Todo esto sucede en el contexto de un giro estratégico más amplio. El Pentágono está reorientando sus prioridades hacia China y la región Indo-Pacífico. Por eso, los submarinos, los grupos de portaaviones y la aviación estratégica, es decir, el equipo que se necesita específicamente para contener a China y no para la defensa terrestre de Europa, se están trasladando gradualmente al hemisferio occidental. Ahora, las cifras concretas de reducción que ya han sido confirmadas. Según los datos que en mayo publicó Der Spiegel, que es una revista alemana, citando un informe confidencial de un representante del Pentágono en un briefing para diplomáticos de la OTAN en Bruselas, les dijeron que el número de bombarderos estratégicos asignados a la OTAN se reduce a la mitad. O sea, la mitad, ¿sí? La cantidad de cazas se reduce en un tercio y habrá menos destructores. Y los submarinos de la flota estadounidense dejan de asignarse por completo a la OTAN. Estamos trasladando todo aquí. El Pacífico, el llamado Indo-Pacífico. Ahora Europa también debe encargarse de los drones de reconocimiento y parte de los drones de ataque. A esto se suma la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses del continente y la cancelación de la rotación de toda una brigada blindada. ¿Cuántos son? Más de 4.000 soldados. Además, un batallón de artillería de largo alcance que debía ser enviada a Polonia. El comandante supremo de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Europa, Alexus Grinkevich, dijo directamente a mediados de mayo en Bruselas: se deben esperar más reducciones a medida que se fortalece el pilar europeo de la alianza. Como quien dice, chicos, ustedes tienen que dar más, suministrar más, y nosotros vamos a retirar, vamos a sacar, vamos a reducir. La posición oficial del representante de la OTAN, citada por el mismo Spiegel, era que en la planificación militar de la alianza había una dependencia excesiva de Estados Unidos. Y ahora, cuando Europa y Canadá están invirtiendo más, las responsabilidades dentro de la alianza deben ser revisadas. Pero lo más interesante no ocurre en las sesiones generales de la cumbre, sino en una sala aparte, donde Trump se reúne cara a cara con Erdogan. Y ahí está en juego algo que ningún presidente de Estados Unidos ha logrado resolver en los últimos 7 años. Porque Turquía, esta es la primera visita de un presidente estadounidense a Turquía, creo, desde el viaje de Obama en 2015, y Trump, desde el principio, está organizando esta reunión no como una parte ordinaria de la cumbre de la OTAN, sino como un canal personal aparte con Erdogan.
Un hecho que quedó registrado en la conferencia de prensa conjunta del 7 de julio, Trump declaró que Washington levanta las sanciones contra Turquía, sanciones que se impusieron en diciembre de 2020 después de que Ankara comprara el sistema ruso de misiles antiaéreos S-400. Levantamos las sanciones, ya es hora de hacerlo. No queremos castigar a los amigos, dijo Trump. Al mismo tiempo, declaró que está considerando el regreso de Turquía al programa de cazas F-35, del cual Estados Unidos la excluyó precisamente por el S-400, porque lo compró a Rusia. A pesar de que los turcos ya pagaron alrededor de 1.4 mil millones de dólares por 5 aviones que nunca recibieron. La formulación de Trump es reveladora. Turquía resultó ser mucho más leal en muchos aspectos que otros países de los que esperábamos lealtad. O sea, otra vez, una y otra vez la palabra lealtad. Lealtad, no dinero. Aquí es importante distinguir entre el hecho y la versión. El hecho es que Trump anunció públicamente su intención. La cuestión es si esto se llevará a cabo en la práctica, porque jurídicamente la situación es más complicada que simplemente el deseo del presidente. Las sanciones están establecidas por el Congreso en la ley y la prohibición de suministrar F-35 está establecida por separado en la Ley del Presupuesto de Defensa de 2020. Ahí se dice claramente que la transferencia de los cazas solo es posible después de que la administración establezca oficialmente que Turquía ya no posee el sistema S-400, es decir, o la devolvió a Rusia o la desmanteló para piezas. El presidente puede iniciar la cancelación, pero cualquier iniciativa de este tipo automáticamente pasa al Congreso y debe ser aprobada por el Congreso. Ya hay senadores republicanos como Lindsey Graham y John Cornyn que públicamente han expresado dudas sobre si esto se aprobará. Además, hay presión adicional de Israel. Me refiero a Trump. Netanyahu, personalmente, en una entrevista con Fox News, llamó a Turquía un país que está gobernado por una sola persona. Una persona que abiertamente llama a la destrucción de Israel, y declaró que la entrega de los F-35 rompe el equilibrio de poder en Medio Oriente. Al mismo tiempo, parte de las decisiones ya fueron tomadas por Washington sin mayores obstáculos. Se aprobó la venta a Turquía de motores, esos que llaman F-110, o sea, $700 millones. Esto es para el nuevo caza turco de quinta generación y un gran proceso judicial contra el banco turco Halkbank, al que durante años acusaron de evadir las sanciones contra Irán. Fue cerrado silenciosamente, sin consecuencias prácticas para el banco. Y aquí hay un punto importante, que nos concierne directamente a nosotros los que seguimos este tema desde el mundo ruso hablante. Si Washington realmente hace la vista gorda ante los S-400 en manos turcas, bueno, un sistema ruso comprado a pesar de la presión directa de Estados Unidos, esto crea un precedente que puede influir en la situación. ¿Cómo en principio Estados Unidos va a negociar con otros países que tratan de mantener el equilibrio y maniobran entre Moscú y Washington? En unos minutos explicaré por qué esto puede ser más importante para la futura configuración de fuerzas. En Europa del Este me refiero, que las propias cifras de los presupuestos de defensa. En la cumbre están presentes los líderes, es decir, de los 32 países de la OTAN, también están invitados por separado el presidente de Ucrania, Zelensky, y el presidente de Corea del Sur, John Lee Yemen. Me cae bien, pido disculpas. Ellos participan en la cena de la noche, pero no en las sesiones principales de la alianza. Lo que simboliza la membresía de Ucrania en la OTAN sigue siendo una perspectiva que aún no se concreta. Australia, Japón, Nueva Zelanda enviaron a sus ministros de defensa o de relaciones exteriores, al igual que los países del Golfo Pérsico, Bahrein, Kuwait, Qatar, cuyos intereses se ven directamente afectados por los recientes ataques y conflictos entre Estados Unidos e Israel con Irán. Trump tendrá una reunión aparte con Zelensky el miércoles. Antes de eso, el 4 de julio habló por teléfono tanto con el propio Zelensky como con Putin, señalando, como siempre, que ambas partes quieren llegar a un acuerdo, aunque una solución es poco probable en el futuro más inmediato. De aquí a fin de año sí podría darse. Hice un video aparte sobre este tema, hay perspectivas muy interesantes al respecto, así que échenle un vistazo. Por un lado, como se dice, es poco probable,
Por otro lado, hay muchas señales de que antes de que termine el año podría pasar algo serio. Por separado, al margen de la cumbre, está prevista una reunión de Trump con el presidente de Siria, Ahmed Ashara. Ashara. No soy muy bueno con los nombres. La Casa Blanca no reveló la agenda, pero Trump habla. Trump anteriormente habló públicamente sobre un papel más activo de Siria en la confrontación con Hezbollah en Líbano. Así que la cumbre en Bancaré se llevó a cabo. Fue como un momento de la verdad. Mostró que las exigencias de Trump hacia los aliados fueron mucho más allá de una simple cuestión de porcentajes del PIB. Se trata de una nueva arquitectura de la alianza, donde Europa asume no solo responsabilidades financieras, sino también reales de combate, es decir, responsabilidad militar, y Estados Unidos de América establece relaciones más selectivas y personales con países concretos. Al mismo tiempo, es importante ver lo principal. La alianza, a pesar de todas las fricciones, sigue existiendo. Los aliados siguen sentándose a la mesa. Y el volumen de inversiones reales en defensa ha crecido de una manera que no se había visto en los últimos 30 años. Esto significa que la OTAN, a pesar de toda la turbulencia, de todos los desacuerdos y de todos los problemas, tiene una oportunidad real. Salir de esta prueba más fuerte y más equilibrada como alianza que antes, solo con una distribución diferente de responsabilidades entre Washington y los estados europeos. Entonces, como resultado, por supuesto, habrá como de costumbre una breve declaración, siguiendo el ejemplo de la del año pasado en La Haya, con una formulación de compromisos férreos. Compromisos de defensa colectiva y cosas por el estilo. Ningún avance. En los temas polémicos, la declaración no aportará nada. La alianza evita formulaciones tajantes en los documentos finales. Ya se nota la fricción. Italia está bloqueando parte de los compromisos con Ucrania. En particular, la propuesta del secretario general de la OTAN de asignar el 0.25% del PIB para ayudar a Kiev. Eso equivale a unos 120.000 millones al año. De hecho, Estonia fue quien presentó esta iniciativa. No hay consenso al respecto, en absoluto, para nada. Mi pronóstico. La cumbre terminará con una demostración de unidad formal, aunque se mantendrán todas las contradicciones subyacentes. Más o menos igual, como fue en La Haya hace un año. Ahora Groenlandia. Una cuestión separada, que en esencia no es de la OTAN, se discutirá, pero no de manera formal, pero no se resolverá formalmente en la cumbre. Porque resolverlo no está en el mandato de la alianza, sino en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Dinamarca. Aunque claro, Europa, no la OTAN, Europa juega un papel enorme. Ahí sí, la Unión Europea. Trump seguirá sacando este tema, retóricamente, en cada foro. Pero no existe un mecanismo real para que Groenlandia pase al control de Estados Unidos. Ahora mismo no lo hay. Ni legal, ni político, pero Trump ya consiguió el permiso en general para hacer lo que quiera ahí, pero él solo quiere lograrlo de tal manera que no se lo quiten después. Esa es mi predicción. Entonces el tema sigue siendo lo que llaman un irritante constante, pero sin pasos prácticos, digamos, en los próximos meses. Ahora, la guerra con Irán. Aquí la alianza tiene una verdadera división no declarada. Francia criticó públicamente la decisión de Trump de iniciar la guerra sin consultas. España se negó a permitir que Estados Unidos usara sus bases. Alemania dio apoyo verbal, pero públicamente expresó su descontento. Eso es exactamente lo que llevó a Trump a hablar sobre la lealtad. Mi pronóstico, no habrá un cambio serio en la política de los aliados en este aspecto. Las posiciones nacionales dentro de la Unión Europea sobre Irán y el Medio Oriente en general son demasiado diferentes. Como mucho, serán gestos puntuales, promesas de ayuda para la seguridad de la navegación en el Estrecho de Hormuz. Pero no hay una posición unificada, y nadie en Europa planea enviar sus fuerzas para que les disparen allá. Israel y el acuerdo con Turquía. Aquí hay un punto clave. Entre las relaciones personales de Trump con Erdogan y la resistencia dentro del propio sistema estadounidense. Netanyahu se pronunció públicamente en contra de transferir los F-35 a Turquía. Lo llamó una amenaza para la superioridad militar cualitativa de Israel. A esto se suma la resistencia en el Congreso. Bueno, los mismos senadores Graham y Cornyn ya expresaron sus dudas.
Y la ley exige una confirmación oficial del Congreso de que Turquía se deshizo físicamente, es decir, de los S-400, es decir, una confirmación de la administración, una garantía, una confirmación de que Turquía ya no tiene este sistema. Entonces el Congreso dice, ok, y empieza a votar. Creo que Trump anunciará la intención política de levantar las sanciones y devolver a Turquía al programa F-35, pero la implementación tomará meses o incluso años debido a la revisión del Congreso. Y el paquete final probablemente será menor de lo que se prometió originalmente. Tal vez solo esos 5 aviones por los que ya pagaron. El dinero, como se dice, está en nuestras cuentas, tal vez lo reciban, pero un regreso completo al programa, al menos hasta la próxima cumbre de la OTAN, no lo veo. Y entonces reemplazar la presencia estadounidense por la europea, plazos y pasos. Como se dice, lo más importante de esta reunión. Este no es un proceso instantáneo. Oficialmente el Pentágono no menciona plazos concretos. Los recortes se anunciaron como graduales, pero según los datos reales, por ejemplo, Der Spiegel en mayo, se nota que el proceso ya está en marcha. La retirada de unos 5.000 militares, la cancelación de la rotación, brigadas blindadas, todo esto ya está ocurriendo. ¿Qué debe hacer Europa para realmente reemplazar? Para, por así decirlo, cubrir ese hueco por su cuenta, ¿verdad? En primer lugar, aumentar su propia flota. Me refiero a submarinos. Hay destructores. Ahora Francia, Gran Bretaña, Alemania, Noruega, Países Bajos, España e Italia tienen submarinos, pero no son suficientes. Y hay muy poca compatibilidad entre ellos. Los tienen, pero no se comunican muy bien entre sí. Aumentar la producción de drones de reconocimiento y de ataque. Europa puede lograrlo. Tal vez incluso con la ayuda de Ucrania. Es posible que ya estén usando tecnologías ucranianas. Ahora están empezando a producir algo. Resolver el problema de la estrategia, de la aviación estratégica. Aquí en Europa simplemente no hay un equivalente a los bombarderos estratégicos estadounidenses. Y en un futuro cercano, por cierto, no aparecerá. Resolver el tema de la compatibilidad. Es decir, ese es un gran problema. Entonces, ya no es tanto el hardware, sino el software. Datos unificados. Sistemas unificados de inteligencia artificial. Europa incluso va muy rezagada. Europa no está ahí en absoluto. Aquí está mi pronóstico. El plazo realista para una sustitución completa es de 5 a 10 años, no 50. Y en algunas posiciones, la aviación estratégica y los grupos de portaaviones de Europa físicamente nunca podrán reemplazar a Estados Unidos, no porque no puedan, sino porque Europa está dividida, digan lo que digan, en pedazos, en países. Y no todos ellos. No todos tienen objetivos comunes, aunque claro, fingen que sí. Si no aceptan unir recursos a nivel superior, la Unión Europea, no países individuales, no podrán hacer nada parecido. Es decir, podrían hacerlo si pudieran decirle a su gente, apriétense el cinturón, pero no pueden. Y por eso, en ese sentido, esos países totalitarios ganan. ¿Cómo van a demostrar lealtad los europeos si no pueden hacerlo con submarinos y acorazados o destructores? Sí, portaaviones. Sí, entonces intentarán con la lealtad, con la lealtad. Vamos a comprobar esto. Entonces, anuncio de contratos por decenas de miles de millones de dólares en el Foro de la Industria de Defensa en Ankara. Compra de armamento estadounidense, incluso con la intención de transferirlo a Ucrania. Esto satisface tanto a Kiev como al complejo militar industrial estadounidense al mismo tiempo. Presentación de planes nacionales concretos y creíbles para alcanzar el 5% del PIB, los cuales Rutte exigió directamente, explicando que de lo contrario Estados Unidos ya no estará. Chicos, no habrá Estados Unidos si no hacen esto. Y los gestos simbólicos como apoyar el acuerdo turco o las declaraciones conjuntas sobre el estrecho de Hormuz. Declaraciones conjuntas. No vale mucho. Hay otro escenario llamado prometamos y olvidemos.
Hemos estado hablando todo el tiempo de Irán, que hace esto, pero no solo Irán lo hace. Este no es un riesgo hipotético, es un patrón de comportamiento observable de la alianza de la OTAN. Un precedente histórico, precedente. El compromiso del 2% del PIB se asumió en Gales en 2014. En realidad, 32 países alcanzaron ese nivel solo hasta el 2025. ¿Después de la presión de quién? Es decir, el cumplimiento se extendió durante 11 años. Ahora, según los datos para la preparación de la cumbre, varios países, España, Reino Unido, Chequia, Eslovenia, Hungría, no muestran un aumento significativo en los gastos desde el año pasado y corren el riesgo de no alcanzar el objetivo para 2035. Pero incluso ahora, antes de que disminuya la presión por parte de Trump, quien para ese entonces ya se habrá ido, sí, ya están demostrando que solo hablaron por hablar. Además, hay un factor estructural. Al mismo tiempo que prometen aumentar las compras a Estados Unidos, la Unión Europea también está impulsando el programa Compra Europeo. A partir de 2025 entrarán en vigor reglas que exigen que al menos el 65% de las compras de equipo de defensa bajo el programa se realicen precisamente a fabricantes europeos. Es decir, ellos no producen. Entonces, ¿qué van a comprar? Además, esto contradice directamente la lógica de comprar más en Estados Unidos y crea las condiciones para que, si disminuye la presión personal de Trump, Europa vuelva a priorizar su propia industria de defensa. Bueno, esa es mi conclusión directa. Sí, la opción de prometer algo bajo Trump y luego retirarse silenciosamente cuando la presión disminuya no solo es posible, sino que históricamente es el modelo de comportamiento estándar de la OTAN. En lo que respecta a los compromisos financieros, prometemos, pero no daremos nada. La diferencia es que ahora, por primera vez, a la presión financiera se le ha sumado la exigencia de una verdadera autonomía militar. Y eso es mucho más difícil de simular con papeles. Porque o el país tiene un ejército capaz de combatir y equipo militar, o no lo tiene. Como quien dice, es una de tres. A pesar de toda la dureza de la retórica y las verdaderas grietas de las que hablamos hoy, es importante ver lo principal. La alianza sigue funcionando y cambiando, no desmoronándose. 32 líderes volvieron a sentarse en la misma mesa, pero a pesar de todas las predicciones sobre la muerte de la OTAN, por supuesto, quien salvó a la OTAN de la muerte fue Trump, tal vez también Putin, un poco. Eso significa que Europa, por primera vez en décadas, realmente se ha puesto seria con su propia defensa. Y no solo en palabras, sino en presupuestos reales y en fábricas y producción real. Incluso la fricción con Washington, por muy intensa que sea, es una fricción entre aliados, no entre enemigos. Y la discusión es sobre quién y cuánto paga por la casa común, no sobre si esa casa es necesaria en absoluto. Aunque Trump siempre dice, nos iremos. La historia de la OTAN es la historia de una alianza que siempre ha encontrado la fuerza para adaptarse a un mundo nuevo. Después de la Guerra Fría, después del 11 de septiembre, después de Crimea, nada indica que esta vez será diferente. Ankara no es el final del camino, es una etapa en la reestructuración de la alianza para ajustarse a la realidad. No sueños inventados, sino la realidad. Bueno, y a quien les echa un balde de realidad, naturalmente lo odian, damas y caballeros. Pero díganme el nombre de esa persona, de los tres. ¿Adivinan? De hecho, Europa se está volviendo más fuerte. Una conexión transatlántica en condiciones más equitativas. Y eso es una buena noticia, es una buena noticia. Una Europa fuerte e independiente dentro de una OTAN fuerte es exactamente lo que buscaban los fundadores de la alianza hace 77 años. Eso es todo. Despidámonos y hasta la próxima.